un repaso de las principales patologías, pero abordadas en forma de algoritmos. No vamos a profundizar al tema en fisiopatología o algo más, pero sí vamos a marcar algunos conceptos que me pidió ahorita el doctor Orlando que transmitiéramos en general. La hemorragia obstétrica, recuerden, que es aquella que es más de 1000 mililitros, ya sea parto o cesárea, aunque clásicamente se sabe que más de 1000 en cesárea, más de 500 en parto, pero cualquier sangrado que presente hipoperfusión tisular se considera hemorragia obstétrica. Hay que hacer la escala de apreciación visual acorde a estas características que son de la guía de práctica clínica. Por ejemplo, por ahí dice, ¿cuánto tuvo de hemorragia? No, pues tuvo aproximadamente 500 mililitros, pero la paciente ha manchado la cama o inclusive derrama sangre a la cama, a pie de cama. Entonces, obviamente, estamos en un error y estamos subestimando esa hemorragia. A pesar de todo, la reanimación que podamos hacer, la reanimación hemostática que es actualmente, que es poner agentes hemostáticos para parar sangrado a la par que estamos reanimando, de nada va a servir si mecánicamente no se hace el detenimiento de este sangrado. Inmediatamente cuando hay una hemorragia posparto, que principalmente la atonía es la principal causa, aquí por ejemplo una compresión bimanual para aplastar las paredes internas del útero y para enlongar las arterias uterinas y que de esa forma disminuya el sangrado transvaginal. Hacer técnicas de preservación uterinas no quirúrgicas, como lo es un pinzamiento de lo que es las arterias uterinas vía vaginal, que es la técnica del doctor Sea, ¿sale? A la par se puede estar haciendo una compresión de aorta externa, como en este caso, con el puño cerrado 2 centímetros hacia el lado izquierdo y hacia abajo de la cicatriz umbilical, ¿sí? Para que disminuya el riego uterino. Colocar un hidrotaponamiento intrauterino, como en este caso un balón de Bacri, ¿de acuerdo? Inclusive estas 4 las puede hacer personal que no sea obstetra. Cualquier profesional, enfermera, médico, paramédico, podría realizar estas intervenciones con un entrenamiento, ¿de acuerdo? Inclusive se puede utilizar a la par, le digo, un balón intrauterino y aparte un pinzamiento de SEA también se puede utilizar, aunque ya también transquirúrgico se puede ligar las arterias uterinas o puede haber una compresión de sutura de Billinch, entre algunas otras. ¿Qué debemos de hacer? Debemos identificar que ese sangrado tuvo repercusión hemodinámica y entonces realizar nuestro ABCD que describimos y tomar una gasometría venosa. Identificamos si mi paciente tenga datos de hipotensión acompañados de obviamente hipoperfusión con un índice de choque mayor de 0.8, debemos hacer las 3 acciones prácticamente a la par, que es compresión uterina bimanual, compresión aórtica externa y administrar los uterotónicos. La administración de hemoderivados, y si no, rápidamente, pero si no hay disponibles, de forma inmediata podemos utilizar albúmina o cargas pequeñas de Harman en lo que llega los hemoderivados, y siempre es importante considerar hemostáticos. El clásico es administrar 1 a 2 gramos de ácido tranexámico, ¿de acuerdo? En bolo para antifibrinolítico, diseñado o determinado en el estudio Woman, donde tenían más supervivencia y menos sangrado este grupo de pacientes. Realizar la técnica de SEA cuando se tenga el entrenamiento y o el balón de Bacri, es decir, un hidrotaponamiento intrauterino a la par de mantener continuamente la compresión aórtica externa. Estas sencillas intervenciones es el abordaje de una hemorragia. Por eso actualmente en la hemorragia grave ya no es ABCD, están promoviendo el XABCD, es decir, X es parar el sangrado. Si no para sangrado, difícilmente vas a tener paciente. Ahora bien, la meta para llegar a estabilizar a la paciente debe ser en menos de 1 hora. En menos de 1 hora, lo que debemos hacer es tener ya una presión arterial perfusoria, haber detenido el sangrado y que el lactato comience a disminuir. Pero siempre es importante determinar la causa de la hemorragia uterina. En este caso, las 4T,
que es tono, que es la principal causa, hasta el 80%. Luego, en la orden de presentación, trauma, tejido, y por último, si no corregimos el sangrado, regularmente trombina, que es alteraciones ya en la coagulación por consumo de factores de coagulación y por consumo de plaquetas. Del tono, el manejo quirúrgico conservador, la embolización radiológica de arterias uterinas y considerar la histerectomía abdominal, siempre, que es la subtotal, la que se debe de hacer por más rápida, ¿sale? Cuando no se logra el control. Es la última opción la histerectomía obstétrica, pero el hecho de que sea la última opción no significa que vamos a retrasar su realización. La reparación de desgarro de cervix o de vagina también es importante porque puede ser la causa de la hemorragia, y la hemorragia oculta, que es la ruptura uterina, que el paciente que tiene datos de hemorragia, de choque, palidez, dolor abdominal con abdomen quirúrgico, abdomen agudo, pues puede ser una ruptura uterina y no tener sangrado transvaginal como tal, ¿verdad? O tener muy poco y ser una hemorragia oculta que le llaman. Dentro de tejido, pues bien importante, siempre que exista el alumbramiento, hay que checar que todos los cotiledones estén en la placenta que salió. Si no hay algún cotiledón o las membranas no están completas, entonces se debe de realizar la exploración y la revisión instrumentada. Si no, se hace de rutina, ¿de acuerdo? Pero sí es importante esa situación. Y bueno, ya por último, lo que es la trombina, lo que es la corrección de plaquetas y de tiempos de coagulación. Eso es muy, muy importante que se realice a la par, porque si nosotros tenemos hemorragias muy prolongadas, no paramos, no hacemos el detenimiento de la hemorragia, no restituimos la volemia, va a llegar en esto y esto le llega a evolucionar a falla orgánica múltiple, bueno, una coagulopatía intravascular diseminada, falla orgánica múltiple y la muerte del paciente. Ok. Dentro de los algoritmos, por ahí se los va a hacer llegar el doctor Orlando a los que estén ahí en la sesión, y viene un poco más a profundidad todos los hemostáticos, dosis, etcétera. Dentro de la preeclampsia de eclampsia, de la placenta, es decir, una endotelial sistémica a partir de esta placentación anómala, de esta implantación de la placenta anómala. Entonces, eso se presenta obviamente o regularmente después de las 20 semanas, a menos que pueda tener un embarazo molar o un embarazo gemelar, puede llegar a presentarse antes de las 20 semanas, pero lo común es después de las 20 semanas de gestación. Lo que nos incumbe mucho es detectar cuando la paciente tenga una preeclampsia con criterios de severidad, que es una presión arterial mayor o igual a 160, 110, o si tienes más de 140, 90, que tenga un daño a órgano diana, ¿sale? Ya sea excitación del sistema nervioso central, daño renal, daño hepático, daño hematológico, ¿de acuerdo? Edema agudo del pulmón, entonces ya se convierte en un daño a órgano diana y tendríamos una preeclampsia con criterio de severidad. Regularmente, ¿qué sucede? Pacientes hipertensas con excitación del sistema nervioso central que requieren un abordaje rápido, con evaluación de la frecuencia cardíaca fetal y evaluación de la edad gestacional. Aquí es bien importante que recordemos que la frecuencia cardíaca fetal es un marcador de perfusión tisular y que debemos realizar una evaluación adecuada. Nunca olvidamos que pues está en peligro si no manejamos esto, de que evolucione a unas crisis convulsivas y por lo tanto que será la eclampsia. 3 acciones que se deben de hacer. La número 1, que es el manejo de la crisis hipertensiva con ifedipino, 10 miligramos vía oral cuando tolere, la betalol, 20 miligramos IV o hidralacina. Estos normalmente se pueden repetir cada 20 a 30 minutos hasta lograr la meta de presión arterial. La profilaxis convulsiva se debe realizar a la par, que es el esquema de Suspan, 4 a 6 gramos para 15 a 20 minutos y una infusión de 1 a 2 gramos por hora.
Es importante recordar que la terapia de líquidos, aunque está descrita en los lineamientos y en las guías, solamente se debe realizar a las pacientes que presenten hipovolemia y una vez que haya restaurado o hayamos bajado la presión arterial. Si no, tiene mucho riesgo de presentar edema agudo de pulmón. Entonces, esto, aunque viene como tal, hay que tener mucha consideración al administrar el líquido. Si ha tenido vómitos, si tuvo diarrea, si tuvo poca tolerancia a la vía oral, y ya con este cuadro se maneja la crisis de hipertensión y después se puede hidratar a la paciente. Ahora bien, si mi paciente debemos de llegar a una meta de una tasa sistólica necesaria solamente entre 140 a 155 y una diastólica entre 90 a 105. Eso va a ser suficiente para evitar o disminuir la progresión a eclampsia de este paciente o de complicaciones como edema pulmonar o hemorragia intracraneal. Ahora bien, si tenemos un embarazo con un feto menos de 34 semanas de gestación y este feto está viable, hay que aquí mucho ojo. Podemos considerar un esquema de maduración pulmonar, ya sea con dexametasona o betametasona, pero si evolucionan las fallas o si no se llega a controlar, entonces pues no debemos retrasar el embarazo. Si tenemos mayor de 34 semanas de gestación o de plano el feto no es viable, es muy chiquito para la UCI, por ejemplo, que sea un feto de 22 semanas o que tenga algunas alteraciones, alguna malformación congénita, entonces no debemos retrasar el desembarazo. El desembarazo debe ser vaginal, inclusive marca, aunque tenga condiciones desfavorables del cervix, se puede dar inductores de maduración cervical y si no, pues puede considerarse la cesárea. Y siempre es importante optimizar los hemoderivados, mantener una hemoglobina suficiente arriba de 7 gramos por decilitro, con eso es más que suficiente. Las plaquetas arriba de 30,000 cuando vaya a haber parto o arriba de 50,000 cuando vaya a haber cesárea y los tiempos de coagulación que estén normalizados, el INR y en general el TP y el TPT, ¿no? Ahora bien, ya que una vez que logramos esta meta de presión arterial, debemos de tener un antihipertensivo de mantenimiento. Ahora sí, nifedipino, hidralazina o alfametildopa, aunque recordemos esto, en puerperio ya el abordaje va a ser habitual de la hipertensión arterial, ¿sale? Entonces no hay mucho problema por eso, ya cuando estamos en puerperio. Y el esquema de Sussman se continúa 24 horas después del parto o de la última convulsión, o en caso de crisis convulsiva, administrar 1 gramo extra y aumentar la infusión a 2 gramos si no estaba así. Y siempre es importante vigilar los datos de intoxicación y tener gluconato de calcio cuando haya un dato que ponga en peligro la vida, como paro respiratorio. Obviamente en paro cardíaco, pues, ni se diga, ¿no? Y la terapia de líquidos, eso sí, decidimos iniciar una infusión de líquidos, ajustar los líquidos para mantener una uresis entre 0.5 a 1 mililitro kilo hora. Por ahí tiene una infusión de, a lo mejor, lo máximo es 80 mililitros por hora, tiene 50 mililitros por hora y está orinando, ya está comiendo, ya está ingiriendo líquidos y está orinando a 2 mililitros por hora. Pues es innecesario ya que le estemos poniendo líquidos a esa paciente. Okay. Y ya por último, lo que es la sepsis y el embarazo, recordemos que el choque séptico es una vasodilatación. Si determinamos que mi paciente con sepsis tiene un dato de choque, es decir, hipotensión que causa hipoperfusión, debemos realizar la evaluación ABCDE. Cuando esté embarazada, pues la frecuencia cardíaca fetal, evaluar la carga de 250 500 de Harman, sobre todo cuando la paciente tenga contexto de deshidratación, y tratar de lograr la presión arterial media mayor de 65 en menos o en 30 minutos. Si no logramos esta presión en 30 minutos, ya sea con la carga de líquidos o si no la requiere, si no requiere líquidos, iniciar inmediatamente vasopresor. El de elección es la norepinefrina. Si utilizamos o requerimos dosis muy altas de norepinefrina, entonces sospechamos de insuficiencia suprarrenal relativa e iniciamos esteroide, que es la hidrocortisona a 200 miligramos al día. Es importante que antes de 45 minutos o 1 hora
se inicie un antibiótico previa toma de cultivos o PCR en tiempo real. Y también el control de la fiebre es muy importante. Acuérdense que la fiebre inclusive puede llegar a ser una causa de paro cardíaco en la mujer embarazada. Entonces es bien importante que esto lo determinamos. Optimicemos hemoderivados a las cifras que ya mencionamos y considera el retiro quirúrgico del sitio infeccioso. Y la meta, en menos de 3 horas, nada de 6, 8, 12 horas, en menos de 3 horas, es que el lactato se haya normalizado, que la uresis esté en metas y cuando haya frecuencia cardíaca fetal, cuando siga embarazada, pues entre 110 a 160 latidos por minuto. Normalmente el desembarazo se considera cuando se estabiliza la paciente que rápidamente y sobre todo cuando requiere vasopresor porque ya afecta la circulación uteroplacentaria.